sería la optimización del diseño de planes de producción, aprovechando y relacionando qué pasa con la proveeduría, qué pasa con la capacidad instalada y la relación que ésta tenga con el mercado. De tal suerte que en determinado momento lo que se quiere es, pues prácticamente meter el proceso Lean en todo lo que son la parte de entradas, todo lo que es proceso y todo lo que es salidas. La mayoría de literatura normalmente está muy enfocada a estar trabajando cosas en lo que es la parte interna de la empresa. Pero sin embargo el sistema operativo de cualquier organización es proveeduría, entradas, proceso, salidas y usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando menos debemos de poner todo lo que son las entradas, todo lo que es el proceso y todo lo que es la salida en relación con el mercado. De ahí la necesidad de poder hacer una optimización eficiente y eficaz en relación capacidad instalada, mercado y proveeduría, sea una empresa pública o privada que se dedique a producir bienes y o servicios, ¿no? En este mismo enfoque, ¿cuál es la idea? Pues que está orientado como un método que permite organizar el trabajo de manera fuerte y de manera fundamental, buscando seguramente en todo tiempo hacer una aplicación de los procesos de mejora continua y de tal suerte que siempre tener presente toda esa base de optimización de sistemas de producción. Y en el fondo, que es prácticamente lo que se vende con estas metodologías o se comenta, es la eliminación de desperdicios en cualquiera de sus etapas de procesos, ¿no? De tal suerte que esto nos pueda llevar de manera directa a tratar de tener tiempos óptimos de fabricación y una optimización de costos y con altos niveles de calidad, de tal suerte que pues lo que llegue al mercado sea más eficiente y eficaz, ¿no? Ahora, desde todos los tiempos, seguramente los seres humanos siempre hemos deseado hacer las cosas bien de una vez y para siempre, y los que están muy relacionados con el contexto empresarial, seguramente están pensando en hacerlo con mucha planeación y un alto nivel de calidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la sistematización de esta metodología, pues prácticamente tiene sus orígenes así ya con esta orientación en la empresa Toyota en el Japón, ¿no? De tal suerte que lo que les interesaba a estas gentes de Toyota en algún momento dado era pues prácticamente buscar tener que su producción no tuviera fallas, no tuviera desperdicio, que fuera de alta calidad, cero desperdicio, de tal suerte que tuviera un posicionamiento las organizaciones como líderes y que les permitiera generar un nivel de negocio, ¿no? Hoy día, esta idea de Lean Manufacturing, seguramente también aquí en Occidente la relacionamos mucho con el Just in Time o la idea del justo a tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí las ideas fundamentales pues son empezar el Eiji Toyoda, que es el que se hace responsable de la empresa Toyota en los 30s, y seguramente el desarrollo fuerte está dado por Taishi Ono, Seiichi Nakajima, como gentes fundamentales para empezar a trabajar esta metodología y empezarle a dar orientaciones hacia el cambio, ¿no? De disminución de desperdicios y hacer las cosas de manera óptima, eficiente y eficaz. Ahora, pues aquí lo interesante, decíamos, nos interesa que toda la fabricación de productos o bien el ofrecimiento de servicios, pues prácticamente los tengamos con desperdicios que tienden a cero, que sean cero en un momento dado. Digo, esa sería la operación perfecta de un sistema, ¿no? Y eso lleva a que se tenga pues, prácticamente un arreglo de todo el diseño organizacional de la propia empresa, su distribución de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es este concepto de Lean Manufacturing más allá de hacer las cosas bien de una vez y para siempre, buscando los cero defectos, cero desperdicios? Pues pudiéramos decir que esto se trabaja como un proceso continuo y sistemático, donde la parte fundamental es tratar de eliminar la parte de desperdicios como consecuencia, ¿no?
Estos desperdicios están asociados, pues obviamente, a usar más allá de los recursos escasos que tiene cualquier organización, de materias primas, insumo, energía, capital humano, recurso financiero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se requiere es trabajar en el óptimo, ¿no? Y ese óptimo, pues, es usar la cantidad de recursos escasos en cualquiera de las etapas del proceso o de los procesos que conformen la organización, de tal suerte que adicional se genere alto nivel de calidad y por lo tanto se genere, pues, valor agregado en el proceso y al propio cliente, ¿no? Que al final de cuentas es el que le da soporte a las organizaciones. ¿Qué se le ofrece al cliente? ¿Con qué calidad? ¿Con qué costo? ¿Con qué servicio? ¿Y con qué tiempos de entrega? Y si eso lo llevamos a que esté en el óptimo percibido para el cliente y para la organización, pues estaríamos entrando en términos de una mentalidad más lean en este contexto, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere para aplicar esta idea de lean? Pues al final del camino se requiere de que la organización pues simplemente trabaje en equipo y que estén esos seres humanos altamente organizados y capacitados. Cuando estamos hablando de equipo, ¿qué es lo que estamos comentando? Pues estamos comentando de que se tenga la incorporación ya de manera muy directa a lo que sería ahora los tipos de formación de equipos que se conocen como equipos de alto rendimiento, alto desempeño, autónomos y orientados a la generación de valor. Y que eso le den soporte prácticamente a la atención de procesos, de tal manera que nos lleva prácticamente a tratar de eliminar esas organizaciones extremadamente burocráticas, que sean prácticamente organizaciones inteligentes, donde pudiéramos tener pues un mix de lo que sería la organización prácticamente que trabaje muy orientada a atender procesos con equipos de alto rendimiento, donde se les dé autonomía y se les dé libertad de decisión, y que al final del camino lo que se busque es generar demasiado valor. De tal suerte que estarían mezclando ustedes lo que serían las arquitecturas de una organización matricial y una organización horizontal, para que sean organizaciones extremadamente compactas, pero altamente eficientes y eficaces, a diferencia de las organizaciones como la vertical, como la circular, etcétera. Una mezcla prácticamente de organización matricial y horizontal que da como origen a la organización inteligente y que al final del camino permite de que esas organizaciones trabajen en red, que trabajen en tiempo real, que sean innovadoras y que adicional pues generen un alto nivel de riqueza en las organizaciones, ¿no? Ahora, en este sentido, en todas las estrategias que son optimización de sistemas de producción, pues hay algunas prácticas administrativas que le pudiéramos llamar aquí, yo le puse herramientas clásicas que se usan como estrategia para darle todavía un poco de potencia al Lean Manufacturing. ¿Qué quiere decir que Lean Manufacturing? Como una metodología orientada a hacer de manera óptima esa producción y adicional eliminar desperdicios, pues tiene que verse apoyada en un sinnúmero de prácticas administrativas de frontera que demandan las diferentes organizaciones que puedan ser clasificadas como de clase mundial. Entonces, en ese sentido, diríamos, bueno, pues una de las herramientas en las que se pueda apoyar es cualquiera de las versiones que pueda tenerse en calidad. Aquí le puse lo de Total Quality Management o la gestión de la calidad total, pero en la realidad entre la calidad, pues tienen ustedes como esquema genérico la calidad total, pero lo pudieran apoyar con las ideas, no sé, de Poca-Yoke o con las ideas de Six Sigma o con todas las ideas de gestión que desde sus orígenes ponía Deming o que ponía Juran relacionados con los clientes externos, o Feigenbaum con el diseño robusto, etcétera, etcétera. Quise poner como de manera genérica el Total Quality Management como un esquema integrador, pero tratando de pensar que dentro de él puedan ir incorporadas otras prácticas administrativas, como les decía, pues Six Sigma, Poca-Yoke, etcétera, etcétera, ¿no? Otra idea que tiene que ver con la parte de la optimización del sistema de producción es el justo a tiempo. El justo a tiempo prácticamente lo que está diciendo es, oye, en proveeduría no tengas más allá de lo que te
manda la dinámica del proceso de entradas, y a lo largo del proceso no tengas más allá de lo que está saliendo de una estación de trabajo a otra, y de tal suerte que el producto terminado o servicio que está saliendo directamente se esté yendo al mercado y puedas disminuir las grandes inversiones de capital en abastecimientos de materias primas, insumos, etcétera, etcétera, que los materiales en proceso pues sean cero. En otras palabras, que hay una sincronía entre estaciones de trabajo, de tal manera que los cuellos de botella y los tiempos muertos sean cero, y que por otro lado, una vez que terminan su fabricación, directamente se estén embarcando al mercado. Esta es otra de las prácticas administrativas que creo que es extremadamente fundamental. La otra es la mejora continua. La mejora continua, seguramente, aunque sea una empresa de clase mundial, para seguir permaneciendo como líder en el mercado, pues tendrá que seguir aplicando mejora continua. Y si tiene solamente un bajo porcentaje del mercado, tendría que aplicar mejora continua para hacer una gran transformación, que cuando la logra, pues prácticamente está aplicando reingeniería, que no sería más que aplicar el conjunto de proyectos de mejora continua que se dan desde un posicionamiento de una empresa generadora de flujos de sobrevivencia hasta tener una empresa de clase mundial que sea líder, que es cuando diríamos tenemos la gran transformación de la reingeniería. Pero una vez que se logra, prácticamente para todo el tiempo habrá que aplicar mejora continua. Y otra cuestión fundamental es la teoría de restricciones para tratar de encontrar los cuellos de botella que se dan en las diferentes etapas de los procesos que se manejan en la organización, ¿no? De tal suerte que en la realidad el disminuir los desperdicios en términos de Lean Manufacturing no es, diríamos que la parte esencial. Yo creo que la parte esencial está en encontrar todas aquellas oportunidades de mejora que están ocultas, que los administradores, que los operadores de los sistemas no observan, y que prácticamente es lo que al final del camino va a dar, una vez que se identifican, la posibilidad de incorporar estrategias para hacer que eso opere de manera óptima, por tanto que los desperdicios no existan o que tiendan a cero, ¿no? Ese es fundamentalmente lo que pasa en este contexto. De tal suerte que esto permite que una vez que se empiece a aplicar este conjunto de prácticas administrativas incorporadas al Lean, las empresas, sean micros, pequeñas, medianas o grandes, sean adaptables rápidamente a los cambios, ¿no? Seguramente por ahí en la literatura encuentran muy a menudo que las empresas que más rápidamente responden a los cambios son las micros, pequeñas y medianas. Pues yo no creo, yo creo que este es un esquema cultural, y que en la realidad, si están aplicando las mejores prácticas administrativas, entre ellos Lean, pues seguramente, y tienen recurso humano altamente calificado, seguramente ese capital intelectual permitirá generar estrategias en tiempo real que las organizaciones se adapten de manera más eficiente y eficaz a los cambios, ¿no? Y en ese sentido, pues prácticamente habrá que pensar en que debemos de tener seres humanos que estén altamente autorrealizados, que estén motivados y que sean proactivos. Ese sería algo a lo que hay que apostarle, ¿no? Para que pueda existir liderazgo desde el puesto más modesto, que seguramente que es el que barre, hasta la alta gerencia, se llame como se llame, ¿no? Ya sea el consejo de administración, la gerencia general, el presidente de un holding empresarial, eso ya depende de cómo lo estén manejando. En este contexto, en la realidad, ¿cuál es la base para poder trabajar esto de manera más adecuada? ¿Nos está viendo? ¿Sí? Pues como todo, la base es la planeación. Entonces, lo que se llamaría Hoshinkanri en la realidad, en Lean Manufacturing, no es más que generar o diseñar el plan estratégico de desarrollo de la organización. En este caso, estaríamos pensando que este plan estratégico de desarrollo estaría orientado a identificar cuáles son los conceptos que no se han identificado que puedan generar aprovechamientos no integrales de los recursos. Y con esa base poder meter estrategias para que prácticamente se puedan eliminar los desperdicios o hacerlos tender a cero, ¿no? Y que con este enfoque generar pues valores agregados al cliente y a la propia empresa para hacer más satisfacción en el mercado, y por el otro lado generación de riqueza hacia la organización. ¿Cuál sería la estructura de este enfoque para diseñar un plan Lean? Pues lo primero que diríamos es
que la alta dirección, se llame como se llame, yo le quise poner aquí alta dirección para no ponerle alta gerencia o lo que fuera, prácticamente lo primero que tenga muy claro es cuál es el plan estratégico de desarrollo orientado hacia la optimización de recursos escasos y que en este caso lleven a que tenga cero desperdicios con altísimo nivel de calidad de productos y o servicios que se ofrecen. Y que esto como estrategia para poder administrar los procesos lo soporten a través del uso de cadenas de valor. Yo creo que esta es una de las partes fuertes de la metodología Lean, de tal suerte que en ese sentido puedan tener pues una operación eficiente y eficaz, ¿no? Y esto soportarlo de manera muy fuerte con todo lo que es el proceso de la mejora continua y en un siguiente nivel, esa mejora continua a lo que deberá dar origen son a los diferentes proyectos de mejora continua que deberán de estar orientados a la satisfacción de la eliminación de desperdicios y por el otro lado, otro nivel de desperdicios que es la variabilidad de lo que está sacando como productos y o servicios en términos de calidad y seguramente también en otro bloque que pudiera ser la logística, ¿no? En ese sentido, en el aspecto de los desperdicios, pues seguramente lo que es de interés fundamental es que la operación del sistema sea de manera continua, no existan tiempos muertos y al final del camino, en menores tiempos, hagan de manera más eficiente y eficaz la producción de bienes o el ofrecimiento de servicios, que se adapten rápidamente a los cambios, que esto permita un rediseño de la propia distribución de la maquinaria, del equipo y de todo lo que implique que esté relacionado con los procesos en las organizaciones, que sería el diseño óptimo de layout, la aplicación eficiente y eficaz de lo que son 5 S y obviamente la optimización de todo el sistema de producción. Y en el contexto de la eliminación de la variabilidad, pues está más asociado al contexto de la calidad. En otras palabras, incorporar estrategias como el 6 Sigma, el POCA-YOC, la solución, de tener muy claro todo el proceso desde la perspectiva de teoría de sistemas, de identificación, análisis y solución de problemas para tener trabajos totalmente estandarizados que estén asociados con lo que se percibe como calidad 1 en los mercados internacionales, ¿no? Y por el otro lado, que el personal o el recurso humano de toda la organización relacionado con estas áreas, pues tenga un manejo eficiente y eficaz de las herramientas estadísticas y computacionales que permitan empezar a trabajar y dar respuesta y solución en tiempo real a las cosas, ¿no? Y en la parte de logística, pues prácticamente hacer una optimización de todo el proceso, tanto desde la proveeduría, lo que se da internamente en la organización, que tiene que ver con el layout, y toda la parte de distribución, ¿no? Toda la cadena de distribución. Entonces, si lo analizamos rápidamente, todos los desperdicios que pudiéramos tener en la parte de procesamiento, todo lo que tenemos de control estadístico y de identificación y solución de problemas y de procesos, y toda la parte de distribución. De tal manera que ustedes, a partir de este contexto, puedan tener un control eficiente y eficaz de velocidad, calidad y tiempos de entrega. Y esto muy relacionado con lo que pudiera manejarse en el manejo de los recursos financieros. Aquí simplemente le pusimos la contabilidad esbelta, tener una contabilidad esbelta, y de tal manera que en todos los procesos que tengan relación con esto, participen fuertemente todos los seres humanos que están integrando la organización en el diferente nivel de actuación que les corresponde en la propia empresa, ¿no? Ahora, relacionado con lo que sería la parte de desperdicios, yo creo que una parte fundamental es la eliminación de los tiempos muertos de procesos, la optimización del propio proceso. Eso tiene que ver con el diseño de layout, la tecnología y el análisis de tiempos y movimientos, tal que la sincronía entre etapas de proceso sea perfecta y los tiempos que se den como tiempos muertos entre cada una de las etapas sean eliminados. De tal suerte que ahí podría ser un proceso automatizado. Quisiéramos pensar que ahí automáticamente esto está eliminado, los tiempos muertos, pero en un proceso semicontinuo no, porque habrá etapas donde el ser humano es el enlace entre máquina y máquina, y entonces lo que habrá que ver es el diseño óptimo de layout y el diseño óptimo de las distancias en términos de los materiales y materias primas que están manejando en las diferentes etapas de los procesos, y la planeación y calendarización de cómo pueden reemplazar un ser humano de tal manera que el proceso sea continuo, ya sea a través de bandas transportadoras, rodillos móviles, etcétera, como ustedes lo tengan en su sistema.
De tal suerte que si el diseño de layout es adecuado, tienen un análisis de tiempos y movimientos adecuados y tienen un conocimiento pleno de su producto que tiene relación con todo lo que dije anteriormente, pues prácticamente estos tiempos los están haciendo tender a cero. El ideal sería que hubiera un encadenamiento de máquinas entre cada una de las etapas del proceso, perfecto, tal que eso fuera cero, ¿no? Y por el otro lado, esto permitirá, si meten materias primas de calidad, seres humanos de calidad, maquinaria y equipo de calidad, etcétera, y que tengan mantenimiento preventivo, correctivo y sistemas en todo tiempo eficientes y eficaces, seguramente van a dar los estándares que pide el mercado en términos de calidad. Y por eso es tan interesante decir, oye, hay que hacer todo de manera excelente con altísimo nivel de calidad, pero eso tiene que ver fuertemente con que la maquinaria, el equipo y los seres humanos no estén descompuestos, ¿no? O sea, que estén en el nivel que demandan las necesidades de los propios procesos. De tal suerte que aquí lo ideal es que desde todo el recurso humano que se tenga en la organización esté prácticamente en la misma sinergia y que todos participen con la identificación de elementos que permitan mejoras, que permitan hacer de mejor manera las cosas y que permitan eliminación de desperdicios en este caso. Y una de las estrategias interesantes es también apoyarlo en controles visuales, ¿no? A lo largo de toda la organización, sea comercio, sea micro, pequeña, mediana o grande, con todas las caracterizaciones de tecnología que hablábamos, ¿no? Ahora, pero yo creo que una parte fundamental en cualquier organización es prácticamente estar pensando de que hay un elemento al cual se le tiene miedo y es el que debe de tratar de potenciarse con un cambio cultural. Para potenciar este cambio yo creo que lo primero es que la organización tenga muy clara que desde el que barre hasta el que hace la alta gerencia, pues conozca la visión de la organización y por el otro lado, en su nivel de actuación tenga liderazgo. Y esto para todos los niveles jerárquicos de la organización, tenga la arquitectura que tenga. Yo hace rato estaba hablando que hay que migrar a organizaciones inteligentes más que organizaciones burocráticas o de otra naturaleza. Que esté altamente motivado, que se le proporcione toda la base de conocimiento y habilidades para que pueda tener de manera más adecuada el desempeño de su trabajo, ¿no? En otro sentido, también debe de haber pues prácticamente una claridad en lo que era todo el plan institucional de desarrollo, y ustedes recordarán que desde la perspectiva de planeación, más allá e independientemente de la filosofía de planeación que usen, ya sea prospectiva, retrospectiva, normativa, por objetivos, contingente, estratégica centrada en valores y orientada a la generación de valor, etcétera. Más allá de cualquier metodología que usen, seguramente cualquier plan tiene diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, análisis contingente, implantación, seguimiento y retroalimentación, de tal suerte que ese plan estratégico en todo tiempo pues debe de estarse monitoreando en lo que pudiera ser el corto, mediano y largo plazo del plan para poder ver que todos los proyectos de mejora continua se estén dando en términos de lo planeado y estén dando los resultados que los oriente a clasificarlos o a posicionarlos con una empresa de clase mundial y con una operación óptima. Y por tanto hay que apoyársele o se le debe de proveer de tiempos y recursos eficientes y eficaces para darle soporte al proceso, ¿no? En este mismo sentido, pues prácticamente se debe de tener pues una mentalidad que implique alto nivel de compromiso, ¿no? Que sea una mentalidad ganadora para poder tener cambios significativos, ¿no? Algunas de las ideas de aplicación de Lean en este sentido, pues bueno, la manufactura es en lo general de lo que estamos trabajando, pero esto mismo llevarlo a gobiernos ágiles, oficinas ágiles, hospitales, hoteles, logística, contabilidad, quiere decir a todos los niveles de empresas en los diferentes sectores de la economía es susceptible de aplicarles las ideas de Lean, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es limitativo solamente al enfoque de la manufactura, sino tanto a productoras de bienes como de servicios, independientemente del estado de tecnología que tengan. Para eso es justo la aplicación de la mejora continua, para ir evolucionando una empresa que no está tan bien posicionada a una empresa de clase mundial, ¿no? Y por el otro lado, pues esto permitirá a través del apoyo a la mejora continua identificar esos esquemas de oportunidad y poder
ir eliminando paulatinamente las prácticas que generan desperdicio en todo el tiempo, ¿no? Hay una cuestión fundamental que en la literatura y seguramente en el grueso de las organizaciones se dan cuenta, los que estén involucrados en trabajos de esta naturaleza, en el sentido de que entre el 5 y el 10% se reporta que solo son las actividades que agregan valor a la organización y de alguna manera, pues que la diferencia es un porcentaje que en una primera aproximación me contribuye a la generación de desperdicio. De aquí tan interesante el enfoque Lean para tratar de controlar este alto nivel de actividades que no están generando valor ni al cliente ni a la propia organización. Y lo que se quiere es que generen valor a la organización en el proceso de transformación o de ofrecimiento de servicios y por el otro lado a los clientes, ¿no? Y esto, en la medida que se vaya logrando, seguramente pues va dando una competitividad más eficiente y eficaz a las propias organizaciones, ¿no? A través de la operación óptima de los sistemas. De tal suerte que podamos tener identificado pues, áreas como donde se pierde tiempo, donde no se está haciendo aprovechamiento adecuado de la capacidad instalada, tanto en seres humanos como en procesos, etcétera, donde se está perdiendo recurso de cualquier índole, incluyendo el financiero, y de ahí la contabilidad esbelta, ¿no? Si se va al aspecto financiero, no solamente todo es control, sino cuando hablo de contabilidad esbelta, prácticamente es como un mix entre contabilidad y finanzas, ¿no? De lo que lleve a hacer análisis eficientes y eficaces de los esquemas de costeo y rentabilidad. Y de tal manera que si no hay control en esto, pues hay una pérdida de oportunidad terrible para el desarrollo. Ahora, entre los desperdicios muy característicos que se tienen por ahí en los procesos y sobre los que hay que poner atención fundamental, es cuando una empresa no tiene una planeación y calendarización adecuada de la producción, pues tiene sobreproducción o tiene déficit de producción. Entonces aquí es fundamental atender este punto y hacer déficit de sobreproducción. Que se pierde tiempo, que el sistema de transporte no es eficiente y eficaz, que los procesos están mal diseñados o tecnológicamente están mal conformados, que al final del camino tienen grandes tasas o muy poca tasa de inventario, que no está bien diseñada el layout, por tanto tiene excesos de movimientos en las áreas de trabajo y como resultado pues podría dar que puedan tener productos que en determinado momento sean defectuosos, ¿no? Ahora, en un proceso Lean, prácticamente lo que pudiéramos decir, ¿cuáles son las diferentes etapas para poder empezar a implantar este proceso de control de desperdicios, de optimización de sistemas de producción y de hacer más eficiente y eficaz la empresa? Aquí, pues prácticamente quisimos poner 4 etapas, lo que es la preparación, y le pusimos tiempos tentativos que son como estándares para empresas de clase mundial en términos del tiempo que se llevan para hacer este proceso. Hay alguien que me dirá, yo lo hago en un año, perfecto, pues quiere decir que tienes un capital intelectual ideal y que puedes hacer, y dinero, y que puedes hacer cambios eficientes y eficaces para posicionar la empresa rápidamente, pero esto no es tan así realmente. Es como la aplicación de la reingeniería, los que hablan de reingeniería que la hacen en 2 meses, pues tampoco, si hay estándares más o menos para dar buenos resultados. Bueno, y en la preparación, la parte fundamental, como todo, hace rato hablaba del plan, que el primer término en cualquier proceso de planeación es el diagnóstico, y a partir de ahí, pues es obvio que tendrán que diseñar el plan estratégico de desarrollo, promocionarlo. ¿Promocionar qué? Pues el enfoque Lean, y de tal manera que empiecen a preparar toda la parte del orden, del sistema que van a intervenir, y seguramente pudieran apoyarse en 5 S. Y una siguiente etapa, ya una vez que tienen diseñado el plan estratégico de desarrollo, la promoción, etcétera, pues ya pueden empezar a aplicar, aunque sea a nivel que se le llama piloto, ¿no? Y entonces ya es aplicar 5S de manera directa, capacitar eficiente y eficazmente, cuando menos al equipo piloto, y irlo bajando a todos los niveles de la organización. En el contexto Lean, realizar el diseño óptimo y revisarlo del layout del sistema, hacer, pues a partir del diagnóstico ya dio elementos para identificar cuáles son áreas de oportunidad. Seguramente en un diagnóstico, en la metodología más genérica que se pueda conocer por ahí, es el análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades, ¿qué son? Amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas.
Pues la idea es que todo aquel concepto que indique debilidad o amenaza, ahora hay que verlo en sentido inverso para posicionarlo o orientarlo a que sea o oportunidad o fortaleza. ¿Y qué es lo que hay intermedio? Pues eso me da origen a un proyecto de mejora continua. Y si eso lo hago en todas las áreas funcionales de la organización y en todos los procesos, ya tendré automáticamente el análisis de los diferentes proyectos que atenderán la disminución o la eliminación de desperdicios para poder incorporarlos al plan de trabajo y aplicar de pleno la mejora continua, ¿no? De tal suerte que puedan empezar o iniciar con Lean Manufacturing, la parte de contabilidad esbelta, la parte de logística esbelta, y ya ir pensando en todo lo de sustentabilidad y enfoques como eso, incorporando conceptos como el ahorro de la energía, ¿no? Y darle soporte al diseño del trabajo a través de las cadenas de valor que le deban dar solidez al desempeño de todos y mejora de todos los procesos que se manejan en las organizaciones, ¿no? De tal suerte que a partir de ahí se trabaje con esta filosofía que estamos manejando de cadenas de valor hacia atrás en todo tiempo hasta llegar a hacer el posicionamiento, si pensara en las ideas aquellas del Boston Consulting, de pasar de una empresa de generadora de flujos de sobrevivencia a pasar a una empresa estrella, que seguramente sería la líder del mercado, flexible, generadora de riqueza, generadora de conocimiento, innovadora, etcétera, etcétera. La mecánica de cambio es exactamente la misma, nada más que aquí apoyado con Lean, ¿no? Y entonces, Lean, al final del camino, esta metodología se convierte en un proyecto estratégico y de tal suerte que permite empezar a orientar esfuerzos para ir cambiando la cultura empresarial, de tal suerte que su estructura organizacional, yo ya comentaba que es recomendable que fuera un mix entre lo que podría ser la organización matricial y la horizontal, de tal manera que dio una organización inteligente, como dijera el Peter Senge, nada más aumentándole seguramente que fuera flexible, que fuera innovadora, que trabajara en tiempo real, y seguramente eso le daría mucho más potencia a las cosas. Y pues seguramente si queremos todo ese proceso y la cultura empresarial apoyada en liderazgo, pues todos los empleados deben de estar totalmente convencidos desde su plantación. Obvio, promocionada y propiciada desde la alta gerencia, ¿no? De tal suerte que, como todo, ya les comentaba que la primera etapa para poder aplicar este sistema es la elaboración del diagnóstico, ¿no? Y para eso, pues, como les comentaba hace rato, hay un montón de metodologías. Sin embargo, yo creo que el análisis POD es una base que pueden aplicar en todas las áreas funcionales y a todos los procesos, para de ahí generar, pues, todo lo que son los proyectos de mejora que van a aplicar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y de tal suerte que este proceso pueda ser apoyado fuertemente en lo que son los proyectos de mejora continua. Seguramente a mí me encanta mucho esta metodología de proyectos de mejora continua, que en la vida real, en la práctica, funcionan de maravilla, ¿no? Y una vez que tienen esto, ¿cuáles son las etapas que se están considerando de manera normal para la implantación de un proyecto Lean? Pues la preparación, la creación de flujos continuos en áreas, pues no piloto en todo el sistema, en la realidad quiere decir que si hicieron un diseño de layout, hicieron un encadenamiento perfecto entre máquinas, equipos, y la incorporación de seres humanos eficientes y eficaces, van a tener esta continuidad. La administración eficiente y eficaz de las cadenas de valor y el pensamiento esbelto en todo tiempo. En cada una de las etapas quise poner algunas actividades que creo que son fundamentales y que les podrían servir. Estas actividades de preparación, en la parte de la preparación, pues lo primero era el diagnóstico, habíamos comentado esto, capacitar al recurso humano en el enfoque Lean, el entrenamiento inicial, establecimiento de equipos y responsables de ellos, capacidad, poder tener muy claro las capacidades de proceso para saber la diferencia entre capacidad instalada, aprovechada y poderla llevar a los planes de optimización. Todo lo de la claridad en cadenas de valor, lo que es un plan estratégico, etcétera. O sea, aparte del diagnóstico, dar elementos para que puedan tener puntos de arranque eficientes y eficaces, ¿no? En la parte de crear flujos de continuo de área piloto, pues no es más que aplicar ya todas las diferentes prácticas administrativas que me permitan identificar cuáles son los desperdicios que se dan en cualquiera de las etapas, controlarlos a través de los proyectos de mejora continua
y en lo global aplicar Lean apoyada en otras prácticas administrativas, ¿no? De tal suerte que pues ya están aplicando las partes de pruebas piloto, ya aplicación en pleno de 5S, toda la parte de estructuras organizacionales para que el enfoque Lean caiga de manera directa, ya con todas las estrategias para el control de los procesos en cualquiera de las etapas y poder estandarizar estos niveles, balanceos de líneas de trabajo. Si dentro del diseño del proceso metieron manufactura, sistemas flexibles de manufactura, seguramente podrían trabajar procesos para familias de productos y en algunas de las etapas poder tener celdas flexibles de manufactura. Si no es el caso, solamente el diseño continuo y óptimo del proceso apoyado en ese diseño óptimo del layout. Y así sucesivamente, ya es la aplicación de los diferentes enfoques de prácticas administrativas que les comentaba, que hay por ahí en la literatura y en la práctica, ¿no? Y después de ahí, pues dar elemento base para poder administrar de manera eficiente y eficaz las cadenas de valor, ¿no? Y pues prácticamente está muy apoyado en, pues si no, el layout no le satisface de manera eficiente y eficaz un replanteamiento, una redistribución de la propia planta, un diseño óptimo, diseño de productos, tener elementos para poder ir monitoreando cuáles son los niveles de puntuación en cualquiera de los desempeños que tengan la organización, el uso eficiente y eficaz contable y financiero de los sistemas Lean, y dentro de eso, pues el contexto de costeo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de contabilidad Lean, por un lado es contabilidad, por el otro lado estaría finanzas, pero seguramente en costo sería recomendable incorporar otra práctica administrativa como Activity-Based Cost, etcétera, ¿no? O sea, que pudiera apoyar y dar todavía mejor desempeño al desarrollo de la organización. De tal suerte que adicional, pues en una cadena de proceso para que sea eficiente y eficaz en contextos de calidad, como decía hace rato, deben de considerar la proveeduría, las entradas, el proceso, la salida y el usuario. Aquí también hay que atender de manera eficiente y eficaz a los proveedores, ¿no? Etcétera, etcétera, de tal suerte que puedan ir desarrollando de manera adecuada estos elementos. Y para todo tiempo, pues hacer revisión continua de todo lo que son los flujos de producción, pues seguramente estar atendiendo el cambio y no tener temor al cambio, de tal suerte que busquen hacer cosas eficientes y eficaces. Aplicación de tecnologías en todos los sentidos para dar un apoyo más adecuado a los sistemas. Pues otra cosa es la documentación de lo que están haciendo y la publicación de los resultados que están teniendo, y eso va a permitir prácticamente ir conociendo mejor su organización y proyectarla en el futuro para hacer pues lo mejor en su clase, que serían, si me estoy refiriendo a empresas, pues empresas de clase mundial, que hagan de manera eficiente y eficaz las cosas, de tal manera que trabajan en un contexto donde el desperdicio tiende a 0 es 0 y están en un contexto Lean, ¿no? De tal suerte que adicional los lleve a un contexto de calidad viable, ¿no? Ahora, la estructura organizacional normalmente en la que se pudiera soportar la aplicación de Lean, de todos los enfoques Lean, en este caso Lean Manufacturing, podríamos estar hablando de que por un lado tiene la alta gerencia, apoyado en un nivel de decisión que prácticamente va a ser muy esbelto. Por eso decía, es un mix entre lo que son el enfoque matricial y el enfoque horizontal. Si ustedes observan aquí en la parte hasta donde están los cuadritos verdes, lo que están viendo es un enfoque horizontal. Pero ¿dónde está el matricial? A que no hay duplicidad de acciones en cuanto a que contabilidad se haga en cada una de las áreas o de las empresas que estén aplicando Lean, sino que contabilidad desde la parte central se da soporte a todos los proyectos que puedan tener en todas las organizaciones o en todas las diferentes proyectos que tenga la organización. De tal suerte, miren, aquí hay varias cosas fundamentales. Una organización muy horizontal. En la parte de matricial, pues no hay duplicidad de acciones. Y en la parte de la integración de equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, alto desempeño, autónomos y orientados a la generación de valor, para dar soporte a los diferentes procesos apoyados en sus cadenas de valor, y esos, pues prácticamente para poder
controlar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, la administración y finanzas, sistemas de información, los abastos, la logística y los procesos de mantenimiento. Y en este mismo sentido, el proceso Lean, pues lo primero es, de lo que hay que partir es, oye, pues debes de tener muy claro cuál es el valor que tiene tu producto y cuál le quieres dar. Identificar y definir las cadenas de valor asociadas a la búsqueda de tener flujos continuos, de tal suerte que todo se planee en función de las necesidades del cliente y de los productos que están manejando, de tal suerte que eso los lleve a la perfección. El mismo diagrama que hace rato les puse, se los vuelvo a poner, solamente lo que le damos un poco de cambios en el sentido de decir que solo lo importante es el cambio y que esto lleve a una cultura empresarial pues que sea más adecuada, eficiente y eficaz. Y para no quitar mucho el tiempo y dejar a preguntas un poco, como conclusión, lo que me pareció interesante es que hay que incorporar una cultura empresarial eficiente y eficaz, y que eso permite apoyarse con el uso del Lean, que lleve a que el ser humano que conforma las empresas, las organizaciones, verdaderamente sea un factor de cambio, que tenga una característica proactiva, y si no la tiene hay que hacérsela, y que estén en el primer cuadrante, que yo le llamo el gano ganas o no hay trato, ¿no? Ahora, el primer cuadrante no es más que el sistema, en el sistema de coordenadas, el área de más, ¿no? Entonces, más, pues es gano ganas. Pero yo le he puesto un elemento adicional a lo que dijera de bono en creatividad. Yo le puse o no hay trato, porque se me hace muy ventajoso solamente estar en la parte ganar, ganar. Se andan haciendo tontos unos a los otros. Entonces, si le ponen o no hay trato, seguramente, desde mi perspectiva, generan una sinergia donde verdaderamente trabajan en equipo sin estar tratando de lograr ventaja uno del otro, ¿no? Y eso lleve a que los esfuerzos de la organización sí la posicione como una empresa de clase mundial. Y de igual manera, lo que estamos comentando es que a partir de esta perspectiva, pues lo que hay que pensar es que no todo es Lean, sino que hay que aplicar prácticas administrativas seguramente que requiere cualquier organización que hoy se clasifica como de clase mundial, que tiene que usar de manera fuerte la mejora continua, la reingeniería, el benchmarking, el activity-based cost, Six Sigma, Poca-Yoke, Lean Manufacturing, que estamos hablando ahorita en esta metodología, entre muchas otras que hay en el mercado, y que todas son las que se usan, las empresas que están caracterizadas y certificadas y todo lo que termina en hadas como calidad mundial, y que adicional son las empresas estrellas como para la clasificación de Boston Consulting, ¿no? De tal suerte que esto lleve a que estas empresas sean más rentables, más eficientes y eficaces, competitivas, innovadoras, generadoras de conocimiento y participativas en el mercado, pero adicional, que contribuyan a un desarrollo local, regional e internacional de manera más eficiente y eficaz, pero sin quitar de que pueda ser una participación más justa e igualitaria, para que el ser humano sea un ser humano pues más feliz, más eficiente y más eficaz. Y yo daría, con esto les diría, oigan, pues seguramente lo que resta es ponerles una diapositiva que diga muchas gracias, pero más bien quisiera que dejar tiempo, el tiempo que resta, para que tenemos 20 minutos casi 20 minutos para preguntas, respuestas y reclamos, lo que ustedes quieran, y estoy a sus órdenes. No sé si alguien quiere tener alguna intervención, seguramente por ahí estará alguien moderando la mesa, y pues irá haciendo las diferentes participaciones. Muchas gracias, muy amables. Bien, como comentaba el doctor Santoyo, si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento o algún comentario, solamente pedimos que, bueno, pues todos los demás permanezcamos con nuestros micrófonos apagados. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay alguna duda. Pues si no tienen preguntas ni dudas,
pues yo les agradezco su atención y pues continuaremos a partir de las 10:30 con la presentación de ponencias en las diferentes mesas de acuerdo a lo programado del Congreso. ¿Ninguna pregunta? A ver, Sergio García Lara. Buenos días, doctor. Podría poner en el chat, yo quiero hacer una pregunta o algo, pero bueno, ya Sergio, a ver. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muy interesante lo que nos acaba de compartir. Mi pregunta sería, ¿cómo implementar este modelo en los centros públicos de innovación y tecnología para generar un mayor valor agregado y que tengan esta autosuficiencia y sustentabilidad para ir avanzando en esta materia empresarial, pues no solo en donde quiera? ¿Cómo cree usted que pudiéramos pasar del plano empresarial al plano público este modelo? Pues porque finalmente la ciencia y la tecnología se da en estos centros públicos de innovación. Muy bien. Mira, Sergio, en la realidad la innovación se debe de dar en todos los niveles. Yo por eso hace rato decía que la caracterización de las organizaciones, para no llamarla empresa, el gobierno es una empresa, el gobierno recibe presupuesto federal, adicional tiene generación de ingresos, de tal manera que la suma es lo que le permite tener el presupuesto para operar en unidad de tiempo, su sexenio, su trienio, su cuatrienio, y para poderlo planear y calendarizar en unidad de tiempo en un año, etcétera. Entonces, el detalle está en la iniciativa privada, está muy claro que si no, en determinado momento no tiene buen posicionamiento en términos de generar productos y o servicios con calidad, a bajo costo, con buenos niveles de entrega, etcétera, etcétera, pues no sobrevive en el mercado. Y entonces este tipo de prácticas administrativas como IRIN, como benchmarking, como mejora continua, como reingeniería, me parece que es una cultura empresarial más integradora. Le dan soporte para evolucionar de una empresa de bajo rendimiento a alto rendimiento. Ahora, si nos vamos al gobierno, bueno, y dentro de eso, incluso desde la parte normativa, tú lo sabes que estás metido en las cuestiones de leyes, todas, en la época de Zedillo, se metió la moda, no la moda, sino se incorporó las necesidades de la parte normativa de migrar incluso en el pensamiento y la cultura relacionada a la generación de conocimiento. Lo que eran las leyes de ciencia y tecnología se les incorporó después, leyes de ciencia, tecnología e innovación, y de ahí se modificó la Constitución y se vinieron modificando las constituciones de los estados, y en los estados prácticamente se incorporó la ley de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, el concepto de innovación es un elemento fundamental en todo tiempo para hacer los procesos más dinámicos, sean productores de bienes o bien sean ofrecedores de servicios como el gobierno. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es el tiempo, porque seguramente las empresas privadas pues sobreviven la Asamblea General de Socios o el Consejo de Administración o como se llame, y de ahí lo que puede ser un poco dinámico son las diferentes posiciones que están abajo, pero seguramente el proceso de recursos humanos se hace más cuidado, de tal manera que los perfiles que demandan los diferentes puestos en las organizaciones estén más próximos a la gente que tomas del mercado para que satisfaga esas necesidades, y le das una capacitación pequeña y ya lo tienes al día para dar resultados eficientes y eficaces. Ahora, seguramente, y ahí prácticamente la innovación está todo lo que da, porque las grandes empresas, estoy hablando, no sé, seguramente CITSA, ICA, BASF, etcétera, etcétera, tienen áreas de investigación y desarrollo donde han mandado incluso gentes a que hagan maestrías y doctorados en todas estas áreas que he estado comentando, las diferentes partes del mundo y aquí mismo en el país, para conformar su área de investigación y desarrollo, y de tal suerte que tienen esa área fuerte para toda la parte de generación de nuevos productos, rediseños, innovaciones, etcétera, y además es altamente apoyada por la cuestión gubernamental, es deducible de impuestos. Entonces es una actividad que en determinado momento ellos la tienen muy calibrada. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿O qué pasa con el sector público, para decirlo de manera más genérica? Pues en el sector público lo primero es que es muy variable el asunto, porque pues depende cuánto dura el periodo de gobierno.
siguiente depende quién lo encabece. Y entonces, como los grandes cambios se dan desde la alta gerencia, quiere decir desde la cabeza hasta al puesto más modesto, si la alta gerencia, llámese secretario, llámese presidente, llámese gobernador, llámese como se llame, no tiene esta cultura o siente pasos, pues nunca va a propiciarla. Segunda es que no le va a dar el tiempo para hacer las grandes transformaciones, y si le entra, cuando está haciendo el gran cambio, pues ya llegó el momento de su relevo. Y por el otro lado, también incluye mucho y predomina de que hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Entonces no hay una orientación muy enfocada al alto desempeño, al alto rendimiento, no hay la autonomía ni orientada a la generación de valor. Entonces, hay grandes esfuerzos como lo de mejora regulatoria. Sin embargo, de repente a mí me agradaría que fuera apoyada de manera más eficiente y eficaz, pero me da la impresión que a veces nada más la tienen como adorno para poder, pues decir somos organizaciones más lean. Ahí es un ejemplo del caso de lean. Si logran ya implantar al 1000% la mejora regulatoria, es un caso lean neto. Y el caso lean, como hace rato comentaba, se da mucho en las oficinas, se da mucho en los procesos, tanto públicos como privados. Conclusión, ¿qué hay que hacer para innovar y para que se pueda dar en el sector público? Lo primero es la cultura empresarial o cultura organizacional. De los altos funcionarios que coordinen todo un sistema. Si estamos hablando de los sectores públicos, no hay esa cultura, no hay esa formación. Dados casos muy específicos, hay experiencia en el trabajo real, o en el sector público o en el sector privado, pero ahí lo primero que hay que quitarse es la mentalidad de burócrata y la otra de perseguidor, de andar haciendo actos de inquisición. En la realidad aquí hay que identificar qué nos está haciendo adecuadamente, cuáles son los mecanismos o las estrategias que permitirían hacerlo mejor, hacerlo eficiente y eficaz, a bajo nivel de costo, con aprovechamientos integrales de los recursos, llámese de lo que se llame, trátese de quien se trate en términos de seres humanos, y seguramente eso permite hacer trabajo más limpio, más claro, más adecuado, eficiente y eficaz. Y no etiquetarlo con enfoques de tipo político, porque ahí ya se echó a perder el asunto. Aquí la política es orientada al trabajo y al desarrollo y al posicionamiento de las organizaciones de clase mundial. No al posicionamiento de llenado de formatos que dicen que ahora ya les dieron el primer lugar en calidad y que van y pagan de 3 a 500 mil pesos por un certificado. No, que se vea verdaderamente en el desempeño, en la generación de riqueza, en seres humanos más sanos, más comprometidos y queriendo hacer, pues prácticamente de mejor manera su trabajo. Y que esto genere bien común. O sea, miren, cuando empezamos a hablar de desarrollo, por eso al final en la conclusión ponía que generen desarrollo autosostenido, local, regional, nacional o internacional. ¿De qué me gano de que estén todas las organizaciones públicas o privadas certificadas si no hay productividad? Pues yo lo veo con la gente en la calle, no tiene para comprarse un lápiz. Ayer me andaban robando la camioneta, me salvé de chiripa, pero estuvieron a punto de quitármela ahí, 20 individuos en 2 camionetas. Dices, bueno, pues para que se pongan abusados de esos que nada más llegan y todos lo quieren tomar gratis y trabajar. Es un cambio cultural en todos los contextos. Y ese cambio cultural debe estar muy apoyado en la educación desde el kinder, primaria, secundaria hasta posgrado, en todos los niveles de posgrado, cualquier nivel de doctorado en las diferentes áreas de especialidad, y meterle mucho dinero a este proceso de formativo, educativo, de investigación, de innovación, etcétera. Y es algo que no le están dedicando tiempo, ¿no? Bueno, hasta ahí lo quisiera dejar por si hay alguna otra pregunta. No sé si quieres algún otro comentario. Excelente, gracias. Hasta luego. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Oiga, una pregunta. La pandemia ha acelerado la digitalización, el entorno virtual, tanto en la parte económica como en la parte financiera. ¿Cómo podemos hacer que la velocidad de los cambios que se están generando puedan también alinear todo este cúmulo de información y conocimiento a través de Lean System para que las empresas mantengan la competitividad cuando se está exigiendo un nivel enorme de inversión
para poder contar con las plataformas tecnológicas? ¿Cómo podemos alinear esa exigencia tecnológica con la necesidad de un sistema eficiente? No sé si me escuchó. Cosas de los 80 seguramente, que después empiezan a salir los primeros trabajos en los 90, ¿no? Pero una de las ideas, por ejemplo, de la reingeniería en el origen, hay un artículo anterior al primer libro que saca el Champi, ¿no? De reingeniería. En la realidad, Hammer empieza 10 años antes con un artículo en una revista que se llama Harvard Business Review, donde dice, una traducción muy de mi tierra, diría para que la entendamos todos, decía, todo aquello que esté viejo, mátalo, deséchalo, que después da origen justo a tratar de rediseñar los sistemas empresariales o cualquier sistema operativo. Te voy a comentar esto porque si lo manejo en términos de sistemas de información, por decir algo en una empresa, tú que eres contador, de repente decían, ¿sabes qué? Yo hago toda la nómina en una empresa HP 3000 que tiene 512K de memoria RAM. Estoy hablando de los 70, del 80, 79, 80. Y era una supercomputadora que necesitaba un edificio ahí con sistemas de enfriamiento terriblemente. Y luego en esa misma época, por ejemplo, la UNAM tenía ya la CRE, una supercomputadora, y decías, yo lo que me llevo en la HP haciendo la nómina, en este caso de tu universidad, mediodía, pues los de la UNAM podrían decir, para el mismo tamaño de nómina yo con la CRE me llevo 3 segundos. Pero ahí lo que estábamos viendo es que tiene una arquitectura, pues al final del camino un hardware extremadamente potente y seguramente un software más eficiente y eficaz que el que estabas usando en la HP. Entonces lo que ocurre es que tienes mejor configuración en una máquina y mejores características tecnológicas que en otra. Entonces el contexto de velocidad no está en hacer bien las cosas ni hacerlo bien. De ahí lo interesante del aplicar mejora continua para después tener las grandes transformaciones y tener reingeniería. Es rediseño, es optimización. Entonces en la realidad, si en una empresa, sea comercio micro, pequeña, mediana o grande, tiene una caracterización que en la realidad tiene tecnología intermedia, tendiente a obsoleta, con procesos semiautomatizados o intermitentes, con una cultura no orientada a hacer la innovación y la mejora eficiente y eficaz para lograr transformaciones, así le ha llegado el COVID o no va a seguir siendo ineficaz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitas apoyarla fuertemente en una capacitación permanente en todas estas prácticas administrativas como mejora continua, como reingeniería, como benchmarking, como lean manufacturing, como todo el contexto de calidad, como la parte de liderazgo, etcétera, de tal manera que convierta a seres humanos de reactivos a proactivos o de inactivos a proactivos, de tal suerte que desde la alta gerencia, con una cultura orientada al cambio, apoyada en una alta formación y capacitación del recurso humano, aplicando las mejores prácticas administrativas, con COVID o sin COVID, tienen respuesta eficiente y eficaz a los cambios. Si no tienen todo lo anterior, con COVID, si se compren la mejor tecnología y contraten hoy a los mejores seres humanos formados en la Luna, no van a dar una respuesta satisfactoria. Este es un proceso que lleva tiempo y que requiere de formación y rediseño en todos los niveles, ¿no? Por ahí iría la cosa, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo de 2 minutos para otra pregunta y después reiniciar la una pregunta, Federico. Muy buenos días. Soy Jorge. Adelante. Federico, buenos días. Mira, es una pregunta rápida. Tú que estabas viendo estos temas, bueno, me gustó mucho tu exposición. Se habla mucho de que nos hemos convertido, bueno, en un país manufacturero, Federico, en función de nuestros bajos costos laborales, ¿no? Y que en general la manufactura tiene utilidades, bueno, muy chiquitas, del 10-15%. En este contexto, bueno, independientemente de cualquier factor, a las compañías les va a seguir conviniendo mantener aquí la manufactura, porque es la única manera para poder competir, bueno, a nivel global, exprimiendo, bueno, aunque sean utilidades de muy chiquitas, del 8 o 9% de la manufactura, su competitividad a nivel global. ¿Crees tú que eso sea cierto, que sea tan baja realmente la manufactura en México en general? Los márgenes de utilidad, Federico, ¿crees que sean del 8%, 10%?
de plano, o realmente es una utilidad alta en función, pues, de pagarle poquito a la gente. No, realmente el enfoque es que entre el 5 y el 10% te generan valor y que lo demás seguramente no hay tanto control y te generan desperdicios. Estamos hablando de la empresa nacional. Y la empresa nacional antes del Tratado de Libre Comercio era 85% micros, pequeñas y medianas, y 15% grandes. Hoy decimos que es 97% micros, pequeñas y medianas, y 3% grandes. Pero nada más que cuando se firmó el convenio ese, ahora que se refirmó, han tronado como el 70% de las empresas que había en el pasado. Nada más que había un detalle, que el diagnóstico de aquella época, que hoy día sigue siendo el mismo, las empresas estaban descapitalizadas, con tecnologías intermedias tendientes obsoletas, por tanto poco competitivas en los mercados. Y me voy a esto porque tú estás trabajando con organizaciones grandes. Las organizaciones grandes siguen siendo el 3% de ahora o el 15% del pasado. Esas eran las únicas que exportaban. Y esas, en la realidad, son las empresas que hay en México de clase mundial. Y esas usan benchmarking, mejora continua, reingeniería, lean manufacturing, etcétera, etcétera, y lo han usado toda la vida. O sea, el 5.10 se refiere a las empresas que tienen tecnologías intermedias tendientes obsoletas en mal estado, que son el resto de que pueden estar en el país, pero el diferencial de ese 3 o ese 15 del pasado, esas toda la vida han sido las empresas estrellas para el Boston Consulting, que son las líderes, que son las de clase mundial. Entonces, tienen sistemas extremadamente óptimos y ahí sus niveles de rentabilidad son extremadamente altos y prácticamente lo que están haciendo es un negocio leonino en países como México o como lo hicieron en China, nada más que aquí en México no te están dejando la tecnología y a los chinos sí se las dejaron por los esquemas de convenio que hicieron. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vienen y nos siguen explotando. Si te refieres, no sé, a los grandes desarrollos aeronáuticos o automotrices. No, pues lo que ocurre es que estos cuates vienen y nos ven el gabán y nos asaltan la mano armada y no hay control ni normatividad por parte del Estado para poderlos meter a control, que generen parte de su tecnología incorporando seres humanos mexicanos y capacitándolos, ni adicional, ellos ya son empresas de clase mundial y ya usan Lean. Realmente donde hay que hacer la gran transformación es en la empresa nacional. Esos grandes desarrollos no son empresas nacionales, están en territorio nacional, pero ni la tecnología, ni el capital, ni los desarrollos son nacionales, ni te los van a compartir. No, esos traen niveles de utilidad y rendimientos muy altos. Pues ahí te la dejo, Jerjes. Federico, gracias. Pues un abrazo. Son las 10:30, muchas gracias. Yo los invito a que se incorporen a cada una de las mesas de trabajo, las 7 mesas que demanda el Congreso. Yo les agradezco infinitamente que estén en el 15º Congreso Internacional de Gestión, Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial y que nos veamos el siguiente año y que por otro lado espero les haya gustado esta plática. Cualquier duda, cualquier pregunta, si alguien necesita materiales, se los comparto después, ustedes me dicen, no tiene ningún problema. Pues muchas gracias de mi parte y los invito a que se incorporen a las diferentes mesas. Gracias. Doctor Federico, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Federico. Saludos. Muchas gracias. Doctor Federico, una pregunta para el ingreso a la sala 1. Es que estoy solicitando el ingreso y no hay autorización. Pues desde Lo que ocurre es que seguramente van a abrir todas las... ya están abriendo y están aceptando. Bueno. Entonces ahorita les comento todo que en la 1 no están dando aceptación. Muchas gracias, ahorita les damos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.